No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con noticias prometedoras. El viceministro de Defensa israelí, Efraim Sne, aseguró el jueves que Israel y los palestinos podrían concluir un acuerdo de paz dentro de 2 años, pero alertó que un clima internacional favorable para tales conversaciones no durará tanto. Sne dijo el jueves que en el curso de una conferencia académica que es todavía posible un acuerdo de paz, aun cuando previas negociaciones colapsaron a raíz de temas como el futuro de Jerusalén y los asentamientos judíos en la Cisjordania. Sne propuso una acción urgente, señalando que la época era favorable, pues estados árabes moderados desean que se solucione el conflicto palestino-israelí. Formuló un nuevo plan de paz junto con el ministro de Defensa Amir Peretz del laborismo. Y además se ha destacado Sne últimamente junto a Tzipi Livni, la ministra de Asuntos Exteriores, por que están acercándose bastante, están buscando opciones para reactivar los esfuerzos de paz. Por otro lado, la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice proyecta reunirse en las próximas semanas con el primer ministro israelí Ehud Olmert y con el presidente palestino Mahmoud Abbas para explorar formas de reanudar las gestiones de paz. Hablamos también de los palestinos. Les comento que el presidente palestino se va a reunir el sábado con el líder político de Hamas en Damasco, Khaled Mashal, para intentar también ellos acordar formación de un gobierno de coalición. El presidente espera que un gobierno de unidad nacional entre los dos grupos persuada a los países occidentales para eliminar una serie de sanciones económicas que se han impuesto al actual gobierno porque está controlado por Hamas, por negarse a desarmarse y también a reconocer el derecho de Israel de existir. Pero bueno, se ve que por ambos lados se están haciendo esfuerzos, unos en proponer opciones de paz, aunque ya estamos acostumbrados y es normal que uno sea un poco escéptico, pero bueno, ¿por qué no intentar siempre que son buenas noticias, pues subirnos a ese carro? Y de hecho, con la siguiente noticia verán que todo apunta hacia la misma dirección. Franz-Walter Steinmeier, ministro alemán de Asuntos Exteriores, dijo ayer en Viena que el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos es ahora un poco más posible y aprovechó su visita para pedir a la comunidad internacional que apoye este proceso. Steinmeier, que viajó a Viena en calidad de representante de la presidencia alemana de la Unión Europea, manifestó su convencimiento en que la solución árabe-israelí está ahora más cerca y aseguró que los principales pasos de acercamiento entre ambos países ya están dados. Steinmeier está ahí porque está en Viena porque fue a dar una conferencia ante el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y también ayer por la tarde se reunió en Berlín con la secretaria de Estado norteamericana, con Condoleezza Rice, con quien discutió ampliamente sobre el proceso de paz en Oriente Próximo y a quien le recalcó el fuerte interés alemán por reavivar el cuarteto para Oriente Próximo. Además, Rice y Steinmeier anunciaron en la capital alemana el próximo encuentro del cuarteto que tendrá lugar en febrero en Washington. Rice puntualizó que la reunión tendrá lugar probablemente el 2 de febrero. Rice también admitió que la preparación de la próxima reunión tripartita entre Olmert y Abbas, de quienes hablábamos antes, requerirá todavía varias semanas, por lo que impulsará una reunión previa del cuarteto, lo que va a ser, según ella, muy útil, dado que todos quieren hacer esfuerzos unificados en torno a este famoso proceso de paz. Parece que todo el mundo está deseando que llegue ya un momento de la paz, palestinos, israelíes, la comunidad internacional, así que no sabemos muy bien a qué están esperando para conseguirlo. Alemania ha declarado además que en el tema del conflicto se producen avances y que Europa contribuirá a consolidar e impulsar estos avances. Es muy probable que Alemania esté muy interesada en que se consiga llegar a acuerdos justo estando ellos en la presidencia, porque puede ser simbólicamente muy importante que Alemania puede firmar algún tipo de acuerdo que ayude a Israel. Y seguimos en orden interno israelí. Les comentamos que
que Shimon Peres, viceprimer ministro, reconoció ayer que el país se encuentra en una crisis tras el resultado de la segunda guerra contra Hezbollah. La segunda guerra, ellos lo llaman la segunda guerra en Líbano, la guerra contra Hezbollah, pero se manifestó convencido de que esta crisis va a pasar. Dijo que el país es un país saludable y que se saldrá de la crisis. También se manifestó convencido de que en breve se encontrará el sustituto del hasta ahora jefe del Estado Mayor, Dan Halutz. Hay problemas con este tema porque así como Bibi Netanyahu ha dicho que apoyará a cualquiera que elijan, es normalmente el ministro de Defensa quien tendría que designar al responsable de las Fuerzas Armadas, pero en este momento el primer ministro estudia a otros candidatos. Entonces parece que va a haber hay un poco de encontronazo entre ellos. Y según Peres, la atención exagerada que se le da en Israel a los fallos cometidos durante la guerra en verano contra Hezbollah es lo que ha llevado a las celebraciones en Beirut por la dimisión de Halutz y ha hecho a todos querer apuntarse eso como un triunfo. Otro tema, Siria. Les hablábamos ayer que se había dicho que había habido conversaciones, luego han dicho que no. Bueno, pues parece ser que por mucho que desmientan, parece ser que sí que las hubo. Según Alon Liel, exministro de Relaciones Exteriores israelí, que ha tenido contacto con los sirios durante más de 2 años, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, está muy interesado en reiniciar las conversaciones de paz con Israel. El funcionario aseguró que el gobierno de Israel estaba al tanto de su actividad, que involucró 8 reuniones con representantes diplomáticos sirios en el extranjero. También señaló que la sesión final de dichas reuniones se registró durante la guerra contra Hezbollah, a mediados de 2006. Según Liel, está muy claro para ellos que Assad desea hablar, y eso también dice no significa que existan garantías de un acuerdo, pero por varias razones, no todas claras. Para ellos, Assad está interesadísimo en iniciar estas negociaciones. Liel, según explicó, informó, lo pudimos leer ayer en el diario Haaretz, informó pertinentemente al gobierno de cada paso que daba en estas conversaciones y dijo que pensaba que con la persona con la que tenía las conversaciones por parte de Siria, Ibrahim Suleiman, también había informado al gobierno sirio. También insistió en que era muy claro que Assad quería hablar. Bueno, pues no se sabe por qué, pero quiere hablar, así que habrá que ver qué hacen y sobre todo a ver qué dicen los líderes tanto sirios como israelíes ahora que habían negado que estas conversaciones habían tenido lugar. Nosotros seguimos y entramos ya en la zona que nos aburre más, pero que lamentablemente tenemos que traer una vez más, tenemos que hacernos eco de hechos antisemitas, en esta ocasión en Argentina, en la provincia de Rosario. La comerciante rosarina Adriana Drisun denunció que fue víctima de agresiones antisemitas con pintadas y destrozos en su local y a través de mensajes vía internet. Los actos denunciados por Drisun en la Comisaría 5 y ante la Secretaría Provisional de Derechos Humanos se sucedieron desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero últimos. El primero de los hechos consistió en una pintada de estrellas de David en el frente del céntrico negocio y el segundo consistió en el destrozo de los vidrios del local. Los casos están siendo investigados por la Comisaría 5 con intervención al Juzgado de Menores y el Correccional por presumirse que en ellos participaron tanto menores como mayores de edad. El Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, a quien se supone que los agresores podrían pertenecer, resolvió expulsar a los jugadores de rugby autores de estas amenazas y sobre todo si se comprueba que son socios de la entidad, explicaron. El club lo consideró un hecho gravísimo que mancha la trayectoria de una institución con más de 100 años de vida. Así lo anticipó la propia víctima, Adriana Drisun, al titular de la subcomisión de rugby y quien se entrevistó con la comerciante, tal y como informaron algunos distintos medios en Rosario. Las denuncias fueron a su vez elevadas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ellos serán quienes ahora tengan que elaborar los dictámenes que se adjuntarán a la causa judicial, ya que los actos de discriminación actúan como agravantes en la pena de los delitos penales, explicó desde la Secretaría de Derechos Humanos. Drisun, mientras tanto, seguía con custodia permanente. También nosotros tenemos que hacernos eco desde España, no solamente el antisemitismo gira por ahí, una vez más, ya estamos muy cansados, como les decía antes, pero una vez más la librería Casa de Jacob en Toledo ha sido atacada, al parecer hacia las 12 de la noche de ayer. Quemaron la fachada, había olor a gasolina, la fachada ha quedado negra y todo va a tardar bastante en volverse a colocar en
en su sitio. El mes que viene va a hacer 7 años desde que abrió esa librería. 10 veces han sido ya pintadas, agredidas. En este caso es más severo, ya que un incendio es algo mucho más peligroso. Y bueno, desde aquí le damos ánimos a la casa de Jacob, que realmente tiene que enfrentarse con estos vándalos y demasiadas veces, y sobre todo que nadie parece estar haciendo nada para evitar que se reproduzcan. Y luego nos extrañamos cuando vemos estas noticias. Sin embargo, cuando escuchemos la noticia siguiente nos damos cuenta que todo empieza en otro sitio. Al menos una docena de comercios del centro porteño ofrece a la venta condecoraciones de guerra y estandartes nazis, además de esvásticas y muñecos conmemorativos de Adolf Hitler, lo que ha generado preocupación por un posible brote de antisemitismo. Estos artículos se ofrecen tanto en negocios de antigüedades como en locales de aeromodelismo, en los que es posible encontrar distintos modelos de muñecos del Führer, además de rompecabezas de la división Panzer, de tanques y de la Marina alemana, y condecoraciones que se otorgaba a oficiales de alto rango. Si bien la ley condena el odio racial, no lo hace con la comercialización de estos objetos. Ya lo ven, y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando queman un local judío o cuando rompen algún cristal. Según indicaron los comerciantes, gran cantidad de clientes además concurre a esos locales para adquirir los muñecos, y señalaron que la mayoría son hombres de entre 20 y 40 años. También explicaban que mientras no se incite a la violencia no se puede hacer mucho. No obstante, la aparición de este tipo de objetos preocupa al Instituto Nacional contra la Discriminación, que al menos pretende un debate sobre ese tipo de conductas. Es lo mínimo que se puede exigir, debatir si esto es posible o no. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, también sostiene exactamente lo mismo. Confirmó además el aumento en la comercialización de simbología nazi, y su preocupación se intensifica, explicaban, dado que antes eran objetos que se exhibían en lugares específicos y ahora se ha extendido por varios distintos puntos de la ciudad. El fenómeno además se va a ver reflejado en el próximo informe sobre antisemitismo en Argentina, donde se hablará de un incremento en los casos durante el año pasado. Al parecer la solución, según explicaba la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la solución, decía, no es prohibir la venta de símbolos nazis, sino promover la sensibilización de la sociedad. No es delito vender un muñequito inerte, pero sí lo es sin duda negar la existencia del Holocausto, y eso es lo que hay que castigar. Bueno, remarquemos que lo que hay que promover es la sensibilización de la sociedad ante este tipo de cosas. Y seguimos, vamos a entrar en otro tema, entramos en cultura. En este caso vamos a hablar de cine, que se fija en un genocidio que también tuvo lugar y en el que al que no todos miran y que es polémico. Según informó la productora catalana Sagrera, la coproducción española La Casa de las Alondras, protagonizada por Paz Vega y dirigida por Paolo y Vittorio Taviani, participará en el Festival de Cine de Berlín, que se celebrará del 8 al 18 de febrero. La película refleja el genocidio de los armenios por parte de los turcos, hechos todavía no reconocidos por la mayor parte del pueblo turco. La productora destacó la valentía del Festival de Berlín de presentar esta película por cuanto en Alemania la población turca es la minoría más grande y el tema del genocidio armenio es uno de los temas sensibles para su población. La película fue invitada especialmente por el director del festival para ser presentada en el marco de la sección Berlinale especial. La proyección será su estreno mundial. En ella actúan Paz Vega y Ángela Molina, que son las protagonistas de la película, basada en una novela homónima de Antonia Arslan y que está basada a su vez en la historia de su propia familia. Con La Casa de las Alondras vuelven los hermanos Taviani al cine después de unos años dedicados a la televisión, 30 años después de Padre Padrone, que fue galardonada en su momento con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Seguramente que muchos admiradores y seguidores de Taviani estarán ya frotándose las manos, contentísimos de poder asistir a su próxima película. Por cierto, película que ha sido coproducida por Sagrera en asociación con Televisión Española y Televisión de Cataluña y la colaboración del Instituto de Cine Español. La película va a ser distribuida en España por Filmax, y en este momento seguimos hablando y vamos terminando la primera parte del informativo con un adiós. El diario Reforma informó ayer de que el fotógrafo húngaro Emerico Weisz, que retrató la Guerra Civil Española junto con Robert Capa y llegó exiliado a México en 1942, murió el domingo en la capital mexicana a los 95 años. Weisz, esposo de la pintora surrealista Leonora Carrington, sufría una enfermedad renal que lo tenía recluido en casa.
Por ser judío, Weiss, conocido como Chiki, abandonó Hungría junto con su amigo Kappa en medio del odio antisemita de la década de los años 30. Juntos llegaron a pie y sin dinero hasta Berlín, explicaban. De ahí se fueron a París ante el ascenso al poder en Alemania de Hitler en el 33 y 3 años más tarde con el fotógrafo Maurice Ochron viajaron a España para solidarizarse con la causa republicana durante la Guerra Civil Española. De hecho, según explicaba uno de los hijos, muchas de las fotos de la Guerra Civil que se adjudican a Kappa fueron producto del trabajo conjunto de los 3 amigos. Al parecer, Weiss nunca quiso reclamar ningún crédito. En 1940 este fotógrafo regresó a París, donde fue apresado por el régimen de Vichy y fue enviado a un campo de concentración en Marruecos, de donde logró escapar y con la ayuda de Kappa se pudo embarcar rumbo a México en el buque Serpa Pinto con otros refugiados. Según explicaba el poeta Gabriel Weiss, que es uno de sus hijos, siempre adoró a Kappa, sobre todo porque le ayudó a escapar a México. Traía consigo simplemente un cepillo de dientes, un abrigo y un documento falso que aseguraba que no era húngaro, porque México no tenía relaciones con Hungría en aquel momento. En México fue fotógrafo de prensa, conoció a Carrington, expareja de Max Ernst, que también había abandonado Europa durante la Segunda Guerra Mundial, se casó con ella y bueno, últimamente Weiss tenía problemas en la vista desde la década de los 80 y pasó sus últimos años sin salir de su casa, según explican, en silencio y la mayor parte del tiempo frente al televisor. Bueno, pues dejamos aquí nuestra primera parte del informativo, nos venimos al rincón. Dieguito Leguit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? 2 noticias interesantes hoy tenemos, sí. Pues adelante. El público israelí en general está convencido de que la conexión entre Israel y el mundo judío es vital para el país y para el propio mundo judío, de acuerdo con el estudio realizado por la United Jewish Communities, UJC, el pasado lunes. El estudio llega a la conclusión de que existe un creciente sentimiento de permanecer en contacto con las comunidades judías del mundo y en particular con el judaísmo norteamericano, según se expresó el vicepresidente ejecutivo de la UJC, Nachman Shai, que añadió que en el estudio llevado a cabo en noviembre de 2006 apoya los esfuerzos hechos para que esos lazos se hagan cada vez más fuertes. El estudio, que ha sido comisionado por la UJC y conducido por la TNS de Leseker, dice que el 97% de los judíos israelíes mayor de 18 años cree que el contacto permanente entre Israel y las comunidades judías de la diáspora es importante para el 17% y muy importante para el 80%. A su vez, el 64% cree que los judíos de la diáspora contribuyen de manera muy significativa a la existencia y bienestar de Eretz Israel. También opinan que Israel es igualmente importante para los judíos de la diáspora. 90% creen que la conexión entre los judíos de la diáspora y el Estado de Israel es importante o muy importante. Un 74% dice que Israel contribuye a la existencia y progreso de las comunidades judías. Y hablando de esto, alrededor de 1,000 alumnos franceses de high school visitan a Israel, invitados por la agencia judía en su programa Blue and White, azul y blanco, a fin de obtener el diploma copatrocinado por la asociación AMI. El programa MASA y la unidad Jewish Fund de Francia, los estudiantes visitarán instituciones de enseñanza técnica y universitaria en Israel a fin que puedan continuar ahí sus estudios si eso lo desean. Desde los comienzos de este tipo de programas estudiantiles en 2003 han participado más de 1.830 estudiantes franceses de high school, según el director del Departamento de Educación en París, o JAFI, Yossi Haklai. 750 de los estudiantes de este año proceden de colegios privados judíos y 250 proceden de escuelas
públicas francesas. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom y que tengan un excelente fin de semana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En Israel son todavía optimistas. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, aseguró ayer durante una conferencia en Herzliya que las negociaciones con los palestinos no están en un callejón sin salida y que incluso Hamás podría ser considerado como un interlocutor. Mientras, en referencia a la guerra en Líbano del pasado verano entre Israel y Hezbollah, Peretz defendió el papel desempeñado por el cuerpo de seguridad y señaló que a pesar de los errores hubo importantes logros durante la guerra. Por otra parte, el diario Haaretz informó ayer de que el ministro de Defensa israelí recomendará al Consejo de Ministros la designación del mayor general de reserva, Gabi Ashkenazi, que actualmente trabaja como director general del Ministerio de Defensa como futuro jefe del Estado Mayor israelí. Peretz llegó a esta conclusión después de una serie de consultas que realizó ayer, dijo, y que a menos que ocurra un cambio de última hora, tomará la decisión junto al primer ministro Olmert a finales de la semana. El nombramiento se espera que se finalice en 2 semanas. Por otro lado, comentarles que el expresidente de gobierno español, José María Aznar, se entrevistó durante más de 4 horas con el primer ministro israelí Olmert en un almuerzo de trabajo celebrado en Tel Aviv, que ambos debatieron la situación en Oriente Próximo, como era de esperar, y las perspectivas de paz en la región. Aznar tenía previsto ayer pronunciar un discurso sobre la situación política en la zona y el papel de Occidente en la resolución del conflicto dentro del marco de la conferencia de Herzliya, y que es el principal foro de debate sociopolítico del país, en el que también intervendrían, está previsto, la exministro Ana Palacio y el responsable europeo de Exteriores, Javier Solana, Mr. Pesk. Por otro lado, les habíamos anunciado que el diario Haaretz había hablado de que había habido negociaciones secretas entre Israel y Siria, cosa que fue absolutamente desmentido por ambos gobiernos. Sin embargo, seguía un intermediador diciendo que es verdad. Bueno, pues tenemos más noticias, y es que la presidenta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, confirmó la información de que su país actúa como mediador en dichas negociaciones secretas que se están sosteniendo en estos momentos entre Israel y Siria. Parece que a la presidenta de Suiza nadie le va a poner en duda, así que hay que empezar a creer que es cierto. Según el diario Haaretz, que fue quien informó de estas reuniones, el plan prevé devolver a Siria los altos del Golán, crear una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera restablecida. Siria, por su parte, debería renunciar a la cooperación con Hezbollah y los grupos terroristas palestinos, y también debería distanciarse de Irán. Bueno, mientras esto sucede, los palestinos no terminan de llegar a un acuerdo. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder supremo de Hamás, Khaled Mashaal, no consiguieron resolver una disputa cada vez más amarga y formar un gobierno de unidad, lo que destruyó esperanzas de un rápido fin de la crisis política. Funcionarios de ambas partes dijeron el lunes, tras la reunión de la víspera, que el principal punto de contención es la redacción del documento oficial que declara el programa del nuevo gobierno. Antes de partir de Damasco el lunes por la tarde, Abbas dijo a periodistas que aunque las charlas fueron fructíferas, él no descartaba convocar a elecciones adelantadas. Que es lo que Hamás no quiere bajo ningún concepto. Según dijo el presidente en respuesta a una pregunta, aunque no dio muchos detalles, dijo que elecciones tempranas son una opción si no se forma un gobierno de unidad nacional. Abbas quiere que el documento oficial diga que el gobierno se adherirá a resoluciones de la cumbre de la Liga Árabe y a los acuerdos previos firmados entre Israel y los palestinos. Hamás, por su parte, insiste en usar la palabra respetar, que no satisface las demandas internacionales ni las de Israel de que Hamás cumpla con todos los acuerdos existentes, aunque si son capaces de respetarlo, ya desde luego que es un punto, un avance. Y también noticia preocupante desde Yemen. El diario saudí Al-Watan informaba ayer de que unos 45 judíos de la ciudad yemenita de Saada se vieron obligados a abandonar sus casas tras recibir amenazas por parte de radicales islámicos. Según la noticia de la que se hacía eco el diario israelí Haaretz, los extremistas exigieron a los judíos que dejaran sus casas si no querían exponerse a saqueos y secuestros. Los judíos se trasladaron a un hotel en Saada, al norte de la capital, y presentaron una denuncia oficial al presidente de Yemen, Abdullah Salah.
Los mensajes de amenaza se atribuyen a discípulos del líder religioso chiita Hossein Badr al-King al-Quti, que acusa a los judíos de servir primeramente al sionismo global mundial que pretende diseminar la decadencia entre la gente, apartarlos de sus principios, sus valores morales y religiosos. La radio de Israel pudo el lunes entrevistar a un inmigrante yemení el nombre que dio fue Masud, y que según él los judíos que tuvieron que huir de sus casas le dijeron que sus condiciones habían empeorado llamativamente, que estaban viviendo en un hotel y que estaban muy asustados. Según dijo Masud, los miembros de la comunidad judía no tienen ningún interés en emigrar a Israel. Lo que desean ellos es quedar viviéndose en Yemen. Habrá que ver qué es lo que hace el presidente o que si sirve de algo esta denuncia. Mientras, ya saben que entramos en una semana de homenajes. Empezaba en España, en Madrid, por lo menos ayer, algunos de las primeras concentraciones y recuerdos. Los supervivientes del Holocausto dicen que ni los nazis ni los negacionistas borrarán la historia. Dos de los supervivientes del Holocausto defendieron ayer que ni los nazis ni los negacionistas del genocidio han conseguido borrar la historia y que el mundo conoce la verdad de aquella barbarie que acabó con la vida de millones de personas, sobre todo judíos. Henri Borland, un médico ruso de origen judío que fue deportado a Birkenau con 15 años y que consiguió escapar del campo de Buchenwald antes de su liberación por los americanos, participó ayer en un debate con la prensa junto a Shlomo Venecia, un judío español en Salónica que perteneció a los Sonderkommandos de Auschwitz. Ambos, arropados por la Asociación de Periodistas Europeos, ofrecieron sus sobrecogedores testimonios con sus experiencias en distintos campos nazis de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Según Shlomo Venecia, aquellos que cuestionan el genocidio nazi están haciendo mucho mal, pero Borland explicó que se mostraba absolutamente convencido de que el discurso de esas personas son mentiras premeditadas que obedecen a razones políticas y propagandísticas en función de determinados intereses. Según Borland, dijo Borland, hemos ganado nosotros, porque recalcó que el mundo conoce la verdad e insiste en que ni los nazis en su momento, cuando ya daban por perdida la guerra, ni los negacionistas después pudieron borrar la historia ni las huellas que dejaron los nazis. El vicepresidente de la Asociación Judeo-Española en Auschwitz, Michel Azaria, calculó que entre 100.000 y 150.000 judíos de origen español perecieron en la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad de todo el colectivo. El Círculo de Bellas Artes acogió ayer por la tarde y de hoy seguirá haciéndolo debates en los que intervendrán historiadores supervivientes del Holocausto, entre otros para hablar de transmisión, memoria e identidad. Con la actividad de ayer comenzaba la conmemoración, como les decíamos antes, en España del Holocausto, que incluye una serie de actos que se prolongarán durante toda la semana. Y una de las cosas que poco antes nos llamaba la atención muy negativamente, si recuerdan que trajimos aquí las noticias, fue que en Almería un homenaje, un monumento a las víctimas del Holocausto apareció con pintadas nazis. Bueno, pues el secretario general del PSOE de Almería, Martín Soler, expresó ayer su repulsa contra estas pintadas nazis y respaldó el manifiesto elaborado por el Foro por la Libertad y la Tolerancia, Antonio Muñoz Zamora, contra el acto vandálico. El responsable del Partido Socialista coincidió con el foro en que la aparición de símbolos como cruces gamadas, que recuerdan el terror del fascismo, responde a actos totalmente abominables y suponen además un ataque y una ofensa hacia la memoria de las personas que sufrieron las espantosas consecuencias de los campos de exterminio. Concretamente, dijo, contra los 142 almerienses homenajeados en el monumento. Y seguimos, entramos ahora en nuestra sección cultural, vamos a hablarles de un museo. Varios museos de Nueva York celebran durante estos días exhibiciones sobre cómics y caricaturas, reflejo de cómo las instituciones aprecian cada vez más el valor artístico de estas disciplinas y su influencia en las artes visuales. El ejemplo más resonante es la primera gran retrospectiva museística del cómic estadounidense que exhiben conjuntamente el Museo Judío de Nueva York y el Museo de Newark, ubicado en esa ciudad del colindante estado de Nueva Jersey. Organizada cronológicamente, el Museo de Newark presenta una primera parte que comprende tiras cómicas de la primera mitad del siglo XX, mientras que el Museo Judío echa un vistazo a los libros de cómic e historietas más influyentes desde 1950. Ruth Bish, que es subdirectora del programa de Museo Judío, dijo que la historia del cómic es en definitiva la historia de los Estados Unidos del siglo XX. La muestra aspira a promover el entendimiento del cómic como una forma de arte y a lo que se deje ver solamente como un producto de la cultura de masas o un medio de entretenimiento y que se le reconozca un valor que va más allá del comercial.
El boom de cómic también se va a reflejar en la muestra Africa Comics, que actualmente está en el Studio Museum de Harlem, que es el único museo de Nueva York dedicado a artistas afroamericanos. El mes pasado ya habían empezado a conmemorar el cómic en la galería South First, ubicada en el condado neoyorquino de Brooklyn, y presentó un apropiado complemento de la muestra titulada Caricaturas y dibujos animados políticos en Nigeria. También está el Museo y Biblioteca Morgan, el Museo de la Ciudad de Nueva York, que albergarán retrospectivas de Saul Steinbeck, que fueron las ilustraciones en caricaturas, las páginas de la revista New Yorker. El Museo de Arte Moderno, el famoso MoMA, también va a ofrecer una visión en su venidera exposición Comics Abstraction, que explora cómo los artistas transformaron el léxico de la historieta, la caricatura y la animación en un modo de representación nuevo que define como abstracción del cómic. Ya ven, hay arte moderno también en el cómic. Y también el Museo Nacional del Cómic va a reabrir sus puertas en la primavera en una nueva y más amplia sede en el Empire State, en la Quinta Avenida. Así que, desde luego, en los Estados Unidos, los amigos y amantes del cómic no se pueden quejar. Y vamos terminando nuestra primera parte del informativo con un adiós a una figura muy relevante. Personalidades de la curia romana y de la Iglesia católica manifestaron ayer su pesar por la muerte del abate Pierre, notorio defensor de los pobres y quien durante la Segunda Guerra Mundial salvó a cientos de judíos. El cardenal Roger Echegaray, vicedecano del Colegio Cardenalicio y presidente emérito del Pontificio Justicia y Paz, calificó al religioso francés como un pionero de la caridad, ejemplo viviente del amor hacia el prójimo y un símbolo de la solidaridad. El abate Pierre, cuyo nombre original era Henri Gous, falleció en las primeras horas de este lunes a los 94 años de edad a causa de una infección pulmonar en el Hospital Militar de Val-de-Grâce, en París. También muy famoso porque fundó en 1954 la Asociación Compañeros de Emaús. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a cientos de judíos a huir de Alemania, incluso formó parte de la resistencia francesa, y su empeño sociopolítico continuó con la construcción de alojamientos para las familias sin techo. Parte del compromiso del abate Pierre lo llevó a ser candidato del Movimiento Republicano Popular, que es un partido demócrata cristiano, y lograr un puesto en la Asamblea Nacional entre 1945 y 1951. También su espíritu crítico causó polémica. La más reciente, en el 2004, publicó el libro Dios mío, ¿por qué?, en el cual ponía en duda el celibato sacerdotal y hablaba del sacerdocio femenino y de los matrimonios homosexuales. Según dijo el mismo presidente francés Jacques Chirac cuando conoció la noticia de su muerte, toda Francia ha sido tocada en el corazón con la desaparición del abate Pierre. Francia pierde una inmensa figura, una conciencia, una encarnación de la bondad. Y dejamos aquí nuestra primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Eric Tolerit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de la roca de Andrómeda. La roca de Andrómeda. Que ya no está sola. La Cooperación para el Desarrollo de la Vieja Jaffa en Israel quiere levantar una estatua que perpetúe la leyenda griega de la princesa y el monstruo. Se planea erigir una estatua polémica junto a la roca de Andrómeda, junto al puerto de la ciudad de Jaffa. Sin embargo, los expertos dicen que tal proyecto se opone a las leyes culturales mundiales y a la herencia natural porque bloquearía la vista de la roca misma y causaría menoscabo a la propia naturaleza del lugar. Durante siglos, una larga sucesión de rocas ocupan desde sus posiciones la costa de Jaffa, apenas asomado sus crestas sobre el nivel del mar, formando una especie de rompeolas natural conocido por el nombre de rocas de Andrómeda. La leyenda griega cuenta que la madre de Andrómeda, la reina Casiopeia, se avancía de que su hija fuera más hermosa que la del mismo Poseidón, dios del mar, por lo que esta divinidad mitológica griega envió un monstruo que asombraba el lugar y que solo podía ser aplacado si le era sacrificada la hija del rey, por lo cual Andrómeda fue encadenada a la roca, pero fue rescatada por Perseo, que regía el monte Olimpo, que acabó con el monstruo. Se enamoró de Andrómeda
y se casó luego con ella. La Organización para el Desarrollo de la Vieja Ciudad de Jaffa ha decidido ilustrar esa leyenda con una estatua. Envió la propuesta a distintos artistas para que diseñen a la princesa Andrómeda atada a la roca en lo que será la estatua que comentamos. La compañía ha formado un comité encabezado por el arquitecto Dan Eitan para que seleccione la propuesta ganadora. Las 45 propuestas recibidas hasta ahora serán conocidas el día 23 de enero y se seleccionarán las 3 que cuentan con más apoyos. Los 3 artistas elegidos tendrán que elaborar un modelo reducido y de los 3 modelos uno será proclamado ganador. Pero hay problemas. Aviad Shalom, un experto en medio ambiente y paisajismo especializado en paisajismo cultural, dice que la roca está en la lista de la Convención de la UNESCO para la protección de la propiedad cultural. Además, Israel es uno de los firmantes de tales acuerdos. Shar Shalom afirma que si se convirtió esta estatua junto a la famosa roca, es muy probable que su presencia convierta en rocas enanas las otras rocas adyacentes y de esa manera se arruina la leyenda mítica. Nir Papai, coordinador en esa zona histórica en la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en Israel, critica el proyecto, pero el director de la Cooperación para el Desarrollo de la Vieja Jaffa, Yaron Klein, asegura que la estatua se colocará sobre plataforma de cemento propiedad de una naviera, y añadió que la estatua aumentará el atractivo de la zona donde los turistas se asoman precisamente para ver la famosa roca de Andrómeda. Y añade, la estatua será iluminada desde la orilla y será tan espectacular como otras estatuas famosas del mundo, tales como la Estatua de la Libertad de Nueva York. Bueno, pues a ver cómo solucionan este conflicto. Muchas gracias, Iggy. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Estábamos pendientes desde hace unos meses de una decisión que ya ayer se tomó. El fiscal general de Israel, Mijael Massouz, decidió ayer que el presidente de Israel, Moshe Katsav, debe ser juzgado por presuntos delitos sexuales, inclusive el de violación. Katsav es sospechoso de haber acosado sexualmente a una de sus funcionarias cuando era ministro de Turismo entre 1998 y 1999 y de violar a quien fuera su secretaria, conocida como A en la residencia presidencial de Jerusalén. La recomendación de Massouz se esperaba hacía 6 semanas, pero el fiscal del distrito de Jerusalén, Elía Barbanel, dijo entonces que no existían pruebas suficientes para varias de las 14 denuncias contra el presidente Katsav, quien niega todos los cargos. Ya la policía recomendó en octubre pasado al fiscal general juzgarlo después de varias semanas de interrogatorios al presidente en su residencia y también de interrogar a las demandantes. De hecho, la primera en demandar fue a quien se conoce como A por la inicial, a quien Katsav había acusado anteriormente de pretender extorsionarle. Los abogados del primer magistrado prometieron públicamente que Katsav anunciaría que cesará en sus funciones cuando el fiscal general, lo que hizo ayer, recomendara someterlo a juicio, así que estamos pendientes de ver qué es lo que finalmente opta por hacer el presidente israelí. Él comenzó su carrera pública como alcalde del pueblo donde reside con su familia y nació en Irán hace 61 años, y lo cierto es que es un momento muy delicado para él, como lo está siendo para una gran parte de los mandatarios israelíes que se están viendo relacionados con varios problemas de corrupción y de deudas pendientes con la justicia. Nosotros seguimos y nos vamos a hablar de lo que está sucediendo entre los vecinos.
Cientos de periodistas palestinos protestaron el martes contra un ataque a la oficina de la cadena televisiva Al Arabiya en la Franja de Gaza y su director local acusó al gobierno palestino de no evitar el atentado. La policía palestina formuló que está investigando la explosión de lunes que destruyó la puerta externa de la oficina y dañó paredes en el interior. En el momento no había personas en el lugar y nadie se adjudicó la responsabilidad por la agresión. Reham Abdelkarim, que es director en Gaza del canal Satélite, dijo que hacía responsable de lo que pasó al gobierno palestino porque se le había informado de amenazas contra miembros del equipo de Al Arabiya y corresponsales. En manifestaciones en Gaza y en Ramallah, cientos de periodistas apelaron al gobierno conducido por Hamas y al presidente Abbas de Fatah que presiona las fuentes de seguridad para hallar a los culpables. Al Arabiya dijo que recibió numerosas amenazas tras emitir comentarios del primer ministro Haniyeh, y tanto Hamas como Fatah condenaron el atentado de alguna manera, no queriendo hacerse responsables de lo sucedido. Por su parte, la Asociación de Prensa Extranjera en Israel apeló a la autoridad palestina para que lleve ante la justicia a los responsables del ataque y que investiguen de dónde vienen estos ataques. Seguimos hablando de lo que está sucediendo en Palestina y comentarles que ayer, al cierre de nuestra edición, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia había confirmado que 3 de sus ciudadanos permanecían retenidos en el norte de Cisjordania poco después de que las brigadas de los mártires de Al-Aqsa reclamaran haber retenido a 3 extranjeros que se encontraban armados en la ciudad vieja de Nablus. Las brigadas, que son el grupo armado vinculado a Fatah, reclamaron ayer por la tarde y explicaban que ellos se hicieron responsables de que tenían retenidos a estos extranjeros y especificaban que lo hicieron porque les llamó la atención que tuvieran armas. Es verdad que llama la atención 3 franceses que lleven armas en la zona, y esto era el cierre de nuestra edición. Ya saben que las cosas van muy rápidas en esa zona. Tal vez ustedes están escuchando esto y ya han sido puestos en libertad. Ojalá así sea, si no, seguiremos pendientes. Hablando de secuestros, también comentarles que ayer en Irak al menos 17 palestinos fueron secuestrados por hombres armados vestidos con uniformes de las fuerzas de seguridad iraquíes en un edificio de Bagdad alquilado por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. ACNUR estaba muy preocupado y explicaba en una conferencia de prensa que estaban intentando conseguir más información sobre lo ocurrido y sobre lo que había sido de estos 17 palestinos, que esperamos también pase todo rápido, como decíamos antes, y que mañana podamos hablar de que ya están libres. Mientras, en Israel siguen declaraciones con respecto a la posibilidad de futuros acuerdos. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, aseguró el lunes que la creación de un Estado palestino es un interés de Israel, porque sólo así podrá preservar su identidad como Estado judío y desarrollarse. Livni sostuvo que en un futuro proceso negociador con los palestinos, los israelíes deben tener en cuenta que la fórmula de 2 estados para 2 pueblos es la única posible para garantizar la existencia de Israel. La ministra realizó estas declaraciones en un discurso pronunciado en la conferencia de Herzliya, principal foro de debate sociopolítico en este país. También ahí estuvo el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Mr. PESC, Javier Solana, quien estimó que las condiciones para impulsar el proceso de paz entre israelíes y palestinos son ahora más maduras, y reclamó la participación de ambas partes y de los países árabes para empezar a planear la estrategia que ponga fin al conflicto. También dijo que esto significa empezar a proponer planes, acciones que conduzcan en un periodo razonable a iniciar negociaciones y al final tener el fin del conflicto. De todos modos, el señor Solana no se puede quejar porque lo de proponer planes, como bien dijo Olmert en su momento, es algo que llueve a diario en la zona. Todo el mundo tiene algún plan que proponer un día sí y otro también. Según decía Mr. Pesk, las circunstancias por las cuales la situación está más madura son la primera reunión que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente Abbas. También contribuye, en su opinión, la iniciativa de la secretaria de Estado Condoleezza Rice de convocar una reunión trilateral junto a Olmert y Abbas. También destacó la posición de los países árabes, que están muy comprometidos, dijo. Por otro lado, el Consejo expresó su preocupación, la preocupación de la Unión Europea por situaciones y acciones en Israel y en los territorios palestinos. Por un lado, apoyaron sin reservas a Abbas en su tarea hacia la unidad nacional para poner fin a la violencia interna, y también llamaron a todas las partes desde Europa a consolidar el alto el fuego en Gaza y ampliarlo a Cisjordania.
la Unión Europea condenaba el lanzamiento de misiles sobre territorio israelí, pedía también a los dirigentes palestinos que pusieran fin a esos actos. También, por su parte, reclamaba a Israel el final de las intervenciones militares en Cisjordania y el final también de los llamados asentamientos ilegales. También, por supuesto, reclamaba a los palestinos la liberación inmediata de Gilad Shalit. Por cierto, en otro orden de factores, en otra zona también conflictiva, también vecina, hay que comentar que al cierre de nuestra edición había habido una huelga convocada por la oposición libanesa. Estamos hablando de Líbano, evidentemente, la Hezbollah, que se manifiesta contra el gobierno de Siniora, donde al cierre de nuestra edición había habido 2 muertos y numerosos heridos en estas manifestaciones que llamaban la atención, porque hasta ese momento se habían contentado con hacer sentadas, pero estaban pasando a la huelga general. Seguimos y nos quedamos también por la zona donde Aznar, el expresidente Aznar, también tiene algo que decir. El expresidente del gobierno, José María Aznar, defendió el lunes el ingreso urgente de Israel en la OTAN para combatir el Islam fundamentalista, que calificó de la amenaza más importante a la que se enfrenta Occidente en la actualidad. Durante una intervención en la conferencia de Herzliya, el principal foro de debate político, diplomático y económico de Israel, celebrado en Tel Aviv, Aznar consideró que la Alianza Atlántica debería invitar a algunas naciones con ideas afines, dispuestas y capaces de combatir el terror, a convertirse en miembros en pleno derecho. Entre estos países afirmó que Israel ocupa un lugar central, aunque citó asimismo a Australia y Japón como candidatos naturales. Y como ejemplo de los beneficios que aportaría el ingreso de Israel a la OTAN, el expresidente se refirió a las ambiciones nucleares de Irán y dijo que se lleva ya 3 años intentar incitar a los iraníes a través de la diplomacia a congelar sus investigaciones, pero sin éxito. Ahora, dijo Aznar, estamos atrapados en un mal dilema, seguir jugando el juego diplomático o tomar medidas. También advirtió de que mientras se toma una decisión hay que prepararse para lo peor, lo que sería el enfrentamiento con un Irán nuclear. Estas declaraciones las hizo de palabra, pero también publicó un artículo ayer el diario italiano El Messaggero, escrito por el expresidente, titulado ¿Por qué hay que defender a Israel?, donde Aznar escribe que Israel está sometido a demasiadas amenazas y, entre otras, cita pues desde Hezbollah hasta Al-Qaeda, pasando por el fundamentalismo iraní, y señala a Aznar que invocar su destrucción, como ha hecho el presidente iraní, no debe quedar impune. Nosotros seguimos, nos vamos a hablarles de un informe próximo que promete ser bastante preocupante desde la Argentina. Un anticipo del próximo informe sobre antisemitismo en la Argentina que prepara el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas revela que los hechos discriminatorios contra la comunidad judía crecieron un 32% el último año, pasando de 375 en 2005 a 540 en 2006. Pintadas, difusión de propaganda nazi, intimidaciones y actos de intolerancia integran la lista de 540 hechos discriminatorios registrados el año pasado, una cifra 6 veces superior a la de 1998, cuando se empezó a elaborar este índice. El índice se disparó en un contexto particular, marcado a nivel internacional por el avance de Israel sobre el Líbano en su guerra contra Hezbollah en julio. Y equivale a más de 10 casos por semana. Es realmente muy preocupante. Según el nuevo presidente de la DAIA, Aldo Donsis, en unas declaraciones al diario Clarín, la Argentina no es un país antisemita, pero aparecen pequeños grupos que fomentan el odio racial y otros que se vuelcan al antisemitismo, pensando que como Israel es un aliado de Estados Unidos hay que tomarlo como si fuera imperialista, colonialista o invasor. El diario Clarín mismo fue uno que descubrió que un policía bonaerense lucía en su pecho una cruz de hierro, la condecoración usada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre fue expulsado, pero se abrió un debate importante sobre la formación que deben tener los agentes del orden en materia de derechos humanos. También, si recuerdan, se publicó una investigación sobre la oferta de los muñequitos de Adolf Hitler y varios símbolos nazis en varios comercios de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a dejar por el momento, porque lamentablemente siempre tenemos que volver a este tema, pero vamos a dejar por ahora este tema y nos vamos a hablar un poquito de cultura. Gracias al éxito que obtuvo la tercera edición, Punta del Este está organizando su cuarto Festival Internacional de Cine Judío, que se llevará a cabo desde el sábado 24 hasta el miércoles 28 de febrero del 2007.
El mismo se realizará en el cine Cantegril, en los salones del Hotel Conrad, con el apoyo de dicho establecimiento y de la Liga de Fomento de Punta del Este, donde se llevará a cabo una muestra de arte con temática judía. El festival contará con el auspicio de la Embajada de Israel en Uruguay, del Instituto Nacional del Audiovisual, del Comité Central Israelita y de la Comunidad Israelita de Punta del Este, así como de otras prestigiosas instituciones judías de Uruguay y países vecinos. Y también apoya la Intendencia Municipal de Maldonado, dice la nota de la Agot Aire, donde hemos podido leer la noticia. Seguimos, vamos a ir terminando esta primera parte del informativo, también con un adiós cultural. El cineasta mexicano Alfredo Ripstein, productor de más de 100 películas mexicanas, falleció el sábado a los 100 años a causa de un paro respiratorio. Según informó la familia, el cuerpo del productor de cintas como El crimen del padre Amaro fue velado en el Panteón israelí, donde fue sepultado este lunes. El productor falleció cuando celebraba su 65 aniversario de bodas en su casa de Polanco, en Ciudad de México. Nació un 10 de diciembre de 1906 en El Parral, en Chihuahua, y era descendiente de comerciantes polacos. Fue trasladado a la capital mexicana a los 5 años. Él empezó su carrera como productor independiente cuando empezó con su empresa Alameda Film Sociedad Anónima, y trabajó pues con estrellas mexicanas del tipo de Pedro Infante o Marga López. También colaboró con importantes directores de la época como Alejandro Galindo y produjo infinidades de cintas, más de 120, entre otras alguna de su hijo, un realizador bien conocido también, Arturo Ripstein, de quien destacan El coronel no tiene quien le escriba. Últimamente, probablemente la película que más fama tuvo fue la que rodó en del 2004, si no me equivoco, una adaptación de la novela de esa de Queirós, El crimen del padre Amaro. Y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Irit. Hola, Irit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy contaremos la historia de un violín. Mordechai Schlein, también llamado cariñosamente Motele, nació en 1930 en la entonces ciudad polaca de Krasnovka, en la actualidad perteneciente a Ucrania. Tenía un violín. Solo 2 familias judías vivían en aquella ciudad en aquella época. Los Schleins, que vivían moliendo harina, y los Gernsteins, que se habían hecho muy ricos con el comercio de la remolacha. A la edad de 8 años, Motele fue a vivir a la mansión de los Gernstein y se sintió maravillado de las lecciones de música que ahí se daban. Los Gernstein le dieron un violín que había en aquella casa todavía sin usar, del hermano de la Gernstein. Los alemanes entraron en aquella pequeña localidad en 1941 y asesinaron a toda la familia de Motele en su propia casa. Motele lo vio todo desde su escondite en el ático, y cuando cayó la noche cogió su violín y huyó al bosque. El pobre niño se escondió en los bosques de Bielorrusia hasta que se encontró con los partisanos judíos. Misha tomó a Motele bajo su custodia y le dio refugio permanente en el campo de los partisanos. Todos se dieron cuenta entonces de que el chico era un violinista extraordinario y que podía servir a los partisanos. Tenía 12 años y luchó junto a sus compañeros judíos en un gran número de misiones, incluyendo su labor como espía, escuchando todo lo que se decía desde las esquinas de la ciudad donde tocaba su instrumento, alertando a sus compañeros sobre movimientos de tropas. Pero sobrevino la tragedia y Motele murió durante un bombardeo. Lo sintió profundamente Misha, que guardó el violín como un tesoro, y cuando murió lo dejó a su nieto Sefi Hanegbi, que lo mantuvo durante varios años hasta que recientemente decidió donarlo al Museo Yad Vashem en una ceremonia única en presencia de Keshetelon, el maestro instrumental del Kibbutz Eilon, y ofreciendo al director de Yad Vashem, Avner Shalev.
Todo cuanto toca la historia del Holocausto o de las matanzas terribles llevadas a cabo por los nazis hace que nos preguntamos por qué. Bueno, y esta es la semana para seguir y para recordar. Ygritte, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.